Las personerías es el eje de atención, de intermediación entre el ciudadano y el Estado. FENALPER dijo que 80% de los pedidos por la ley de víctimas entran por los personeros, por ejemplo. A nosotros los personeros nos toca ser trabajador social, psicólogo, consejero. El carácter de su trabajo está basado en confianza. Si no hay confianza, la gente tampoco usa la presencia del defensor del pueblo o, por supuesto, no del personero tampoco. Nosotros nos resguardamos en la comunidad, ¿sí? En la manera en que la comunidad recibe el trabajo del personero de buena manera, de esa misma forma pues podemos garantizar que el personero esté bien. No tienen las herramientas, viven en medio de la pobreza, del olvido. Personeros, colombianas y colombianos, me despido con un anhelo profundo por la paz de Colombia y porque los derechos humanos sean un pilar de esa paz que Suecia está ayudando a construir. Contravía. Bueno, son muchas las funciones, son pues, roles como defensores de derechos humanos, hacemos control administrativo a las administraciones locales y también ejercemos poder disciplinario sobre los funcionarios públicos del orden local, del orden municipal, además de ser veedores ciudadanos y el fin pues de que los recursos públicos, también vigilar de que los recursos públicos se inviertan y se inviertan de buena forma. Las personerías es el eje de atención, de intermediación entre el ciudadano y el Estado para la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas, para el ejercicio de veeduría y cuidado de los recursos públicos de los diferentes municipios. Y con otra obligación importante, promotor de la participación ciudadana en los municipios. Las personerías están en cada uno de los municipios de Colombia. ¿Qué nos toca a nosotros allá? O sea, velar por los derechos humanos, por que se cumplan, velar por el erario público, velar porque no se le vulneren los derechos a la comunidad en general. Por otro lado, la ley 1448 nos asignó una misión muy importantísima, como es la de ser secretario técnico de las víctimas, porque la ley estipuló que debieron en cada municipio organizarse una mesa municipal. Pongo en contexto el municipio en el cual trabajo. En ese momento, el municipio de Suárez tiene 19.000 habitantes. De estos 19.000 habitantes, 14.000 en ese momento se encuentran reconocidos como víctimas del conflicto armado. En el contexto territorial, eso nos está indicando que tenemos un alto índice de presencia de conflicto y que se ha incrementado en los últimos años. Entonces estoy hablando de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Uno de los principales dificultades que tenemos como personerías municipales y la mía, que hace parte de un municipio de esta categoría, es que no tenemos mucha capacidad institucional, tenemos una ausencia de recursos que nos exige, que nos limita un poco ese rol de funcionamiento. I must be honest with you, I don't know that much, but what I know is that they make fantastic work and that they are very courageous
because they are really at the forefront and they don't get a lot of support in material terms, and they also don't get a lot of support from sort of the central government or central powers. So I think they are very exposed and they are very brave. Yo llegué aquí en 2011, entonces todavía no había empezado el proceso de paz. Empezó un año más tarde y en el principio de 2012 entró en vigor la ley de víctimas. Entonces allí hemos visto cómo los prisioneros en la ley de víctimas tiene un papel totalmente fundamental. Escuchamos que el presidente de FENALPER dijo que 80% de los pedidos por la ley de víctimas entran por los prisioneros, por ejemplo. Y en la construcción de paz, yo digo, un escenario como este que crean ellos, en donde ellos juntan tanto expertos nacionales, pero también internacionales para trabajar, para visualizar como los territorios de paz. Es muy, muy útil, ¿no? Yo digo que es un papel muy importante, son iniciativas muy importantes. Realmente las personerías, y hemos logrado identificar en el diagnóstico que hicimos del trabajo en los últimos 3 años, la mayoría de sus labores tienen que ver directamente con la garantía efectiva de los derechos de las poblaciones en general, de las poblaciones que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad, y sobre eso me quiero referir hacia unas cifras que yo creo que es hacia allá donde también tiene un gran reto el país, y es cómo va a generar un mayor bienestar y cómo va a garantizar una paz sostenible en el territorio, y que eso se traduzca en un desarrollo sostenible en las regiones y que permita cerrar esas brechas de inequidades que históricamente han llevado a que se dé este conflicto interno en el país. Hay gente que todavía desconoce qué es una personería, cuál es la función de una personería y para qué estamos nosotros. Cuando nosotros llegamos al despacho, yo me trasladé a los corregimientos y yo le preguntaba a la gente, cuando les iba a decir, yo le decía, señor, ¿usted sabe qué es una personería? Y la gente desconocía, no sabía ni qué era una personería. Entonces yo le dije, no, la personería es esto, y el personario eso hace esto y esto y esto, lo que dices tú. Entonces por eso te digo, fíjate, del tiempo que cogí yo acá tengo 1500 declaraciones, que eso es bastante. ¿Por qué? Porque la gente tomó la confianza con el personero y sabían que lo que ellos nos decían a nosotros eran unas cosas reservadas, que no iba a pasar nada. Entonces a nosotros nos toca hacer el tema de las declaraciones, a nosotros los personeros nos toca ser trabajador social, psicólogo, consejero, de todas las situaciones se nos toca hacer nosotros los personeros. Porque es que una persona cuando me está en una declaración, a mí he tenido hechos donde la persona se pone a gritar, me toca echármela al pecho y decirle, llora en mi pecho, dámelo un vasito con agua. Si me toca suspender la declaración, la voy a suspender, que lo he hecho en más de una ocasión. ¿Por qué? Porque lo que dices tú, hay que darle confianza a la gente. Entonces nosotros le damos confianza a la persona, después que le digo, si no quieres seguir declarando, vete a tu casa, que yo mañana, con el mayor de los gustos, te voy a atender nuevamente. En el Catatumbo, las juntas de acción comunal, por ejemplo, con la ausencia de Estado histórica que hay en esa región, han sido capaces de construir puentes, de hacer escuelas, de hacer vías, ellos mismos. ¿Sí? Entonces es como seguir fortaleciendo eso, y además de esas cosas, de obras, además cómo ellos son capaces de mantener una convivencia entre comunidades. ¿Sí? Entonces, pues, y esa es una labor que puede hacer el personero, obviamente, pues, dotándose de herramientas y de poder, pues, para poder hacer estas acciones. ¡Que viva el campesino del Catatumbo! ¡Que viva la zona de reserva campesina! ¡Que vivan los planes de desarrollo elaborados por los campesinos!
la esencia de su trabajo es realmente trabajar con confianza. Es lo que yo he visto cuando yo salgo tanto con los defensores como con varios de los prisioneros, que el carácter de su trabajo está basado en confianza. Si no hay confianza, la gente tampoco usa la presencia del defensor del pueblo o, por supuesto, no del prisionero tampoco. Yo estoy consciente de grupos indígenas, por ejemplo, que no quieren hablar con las autoridades si no está la defensoría a su lado. Yo supongo que es la misma cosa con los prisioneros, porque ellos están todavía más cerca, como hay prisioneros en todos los municipios. Actuar o ejercer nuestras acciones, nuestras funciones dentro de este escenario que planteo yo de influencia de 3 grupos de guerrilla, bandas criminales, delincuencia común, pues conlleva obviamente una situación de riesgo para los personeros. Tenemos personeros amenazados en la región del Catatumbo, y nuestro blindaje, pues nuestra forma de poder seguir ejerciendo nuestro trabajo es con la comunidad. O sea, nosotros nos resguardamos en la comunidad, ¿sí? En la manera en que la comunidad recibe el trabajo del personero de buena manera, de esa misma forma pues podemos garantizar que el personero esté bien. Yo creo y pienso que para que en Colombia se dé la paz, tal como lo pide el gobierno y como todos los colombianos queremos que se dé, y nosotros como defensores de los derechos humanos, lo que yo te digo, aquí para que la paz debe haber equidad, debe haber una distribución igual, o sea, todos los derechos para no vulneración de derechos humanos a las personas, o sea, darle las oportunidades y las garantías a toda la comunidad. Es la única manera que exista la paz, porque es que una paz con necesidad no se va a dar. Es increíble que un país como estos, en un municipio de esta categoría, solamente para inversión social, los municipios tengan el 0.06%. Eso implica que el alcalde o el mandatario no tiene capacidad de maniobrabilidad, no tiene capacidad de inversión social que permita garantizar un desarrollo en la región. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque si no se dan esas reformas, entonces, ¿qué va a pasar? Podemos firmar la paz, podemos tener procesos de integración, podemos tener este tipo de procesos, pero si no garantizamos la provisión de bienes esenciales en el territorio, la insurgencia de otros grupos armados podría verse de nuevo. Pero tratar de equilibrar todas las situaciones para que la gente pueda tener oportunidades, que la persona tenga oportunidades y pueda defenderse y pueda hacer uso de los instrumentos que el Estado le está. Entonces, ahí sí podríamos estar en paz. ¿Cómo cerrar la brecha de inequidades en el territorio? Yo creo que ese es el reto que tiene la paz, ese es el reto que tiene el posconflicto en el país. Y es cómo vamos a focalizar acciones en el territorio específicas en las regiones, porque es que no podemos seguir pensando que Colombia generalmente hay que implementar políticas que son generales para todos, sino cómo vamos a realmente hacer una focalización, y eso implica también por plantearnos las grandes reformas que necesita el país. Y más en territorios como el nuestro, donde la vulneración de derechos humanos, hay crisis de derechos humanos, hay crisis humanitaria en la región, el tema de problemática social, de descuido del Estado, el tema de acceso a derechos, acceso a la educación, a la salud. En territorios como el nuestro no hay docentes oficiales, son contratados por medio de operador. Un médico tiene que servir para más de 10.000 habitantes. O sea, son problemáticas bastante estructurales y bastante fuertes. Esos retos que tiene el Estado en la provisión de bienes esenciales, y me quiero referir, por ejemplo, a las cifras de atención que tienen las personerías, que no solamente es con las víctimas, sino la ciudadanía en general. Por ejemplo, las personerías han interpuesto aproximadamente 126.000 tutelas en los últimos 3 años. Y la referencia específicamente es, el primero, referente a la provisión de servicios públicos domiciliarios. Y esto tiene que ver con un tema de infraestructura, y esto tiene que ver con un tema de esas asimetrías que hay en las regiones y cómo realmente se van a focalizar políticas públicas a nivel territorial que garanticen efectivamente sus derechos. Entonces el reto es precisamente actuar dentro de esos escenarios.
y pues, que el personero se convierta en ese funcionario y la personería se convierta en esa entidad que realmente, y es lo fundamental, de confianza hacia la comunidad. Es la personería y debe ser en todos los municipios la institución donde la comunidad más confía y es la que debe articular y enlazar al Estado con la comunidad. No tienen las herramientas, vienen en medio de la pobreza, del olvido. Más del 80% de las personerías no tienen sede propia, 50% de ellas en condiciones inadecuadas. El presupuesto no sobrepasa los 80 millones de pesos anuales en la gran mayoría de las personerías que son de municipios de esta categoría, y solamente alcanza para los honorarios de los personeros. Esto hace plantear una gran debilidad de un ente que cumple una función de protección y promoción de los derechos humanos desde el territorio. Bueno, un contexto municipal en donde hay actores ilegales o grupos armados al margen de la ley, un territorio donde hay minería ilegal, un territorio que es tránsito y que conecta con el Pacífico colombiano, pues de una vez nos pone en una alteración en materia de seguridad. Tenemos un indicador de muchos líderes políticos amenazados. Un celular de gama baja y el auxilio de 600.000 pesos al mes es la dotación que recibe Edinson Aguilar Gamboa, personero del municipio de Riobiró, al solicitar ayuda ante la Unidad Nacional de Protección, debido a las continuas amenazas de muerte en su contra. 210 personeros de Colombia están amenazados. La denuncia la hizo el presidente de la Federación Nacional de Personeros, Andrés Santamaría, quien además se desempeña como personero de Cali. Están amenazadas en primer lugar por bandas criminales de servicio de narcotráfico y en segundo lugar por las estructuras políticas locales. En efecto, los defensores de derechos humanos también estamos en riesgo. Tenemos líderes de consejos comunitarios afro amenazados, líderes del Cabildo Indígena Cerro Tijeras, que es nuestro único cabildo indígena en el territorio, amenazados. Tenemos líderes políticos asesinados recientemente. El pasado 11 de octubre de este año 2015 tuvimos el homicidio de uno de los exalcaldes del municipio de Suárez. Entonces ya hay unos indicadores que nos están, o como experiencia nos están mostrando que el tema de protección es un poco complicado. Y pues en ese sentido concluyo que la labor de nosotros efectivamente está en riesgo toda vez que nosotros hacemos una defensa justamente para prevenir y para exigir la protección de la vida y de la integralidad de cada sujeto que está en el territorio. Entonces eso nos altera y nos pone en riesgo. Los programas de desarrollo con enfoque territorial que están en los acuerdos para determinar cuáles son las prioridades, las inversiones, las visiones de ese territorio en el que vamos a hacer la implementación, van a requerir de figuras también participativas. Entonces creo que en ese rol que tienen las personerías, que por un lado que articulan ciudadanía y Estado, por un lado haciendo que el Estado cumpla lo que tiene que hacer y particularmente en este nuevo escenario haciendo que se cumplan los acuerdos que estamos firmando, y también desde el lado del ciudadano siendo vocera también y promoviendo, facilitando espacios donde esa participación se haga realidad. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue pensarnos en recorrer cada una de las localidades del municipio pensados como zonas. Entonces
el municipio es mayoritariamente rural, tiene 8 corregimientos más la cabecera municipal, y decidimos ir a cada uno de estos corregimientos y más la zona rural, convocando a los líderes, representantes de las diferentes veredas, para hacer unos foros masivos por corregimiento sobre entérese del proceso de paz. Se fundamenta esta iniciativa de los diálogos itinerantes con la elaboración de unos audios tipo canción, en donde construimos una canción por cada uno de los puntos de conversaciones de La Habana, ¿no? Entonces, esto nutre pedagógicamente a la comunidad, porque al tiempo que dialogamos con la gente, generamos un espacio de reflexión, se le explica de manera pues, pedagógica el contenido de la estructura de las conversaciones de La Habana, pues también lo que hacemos es escuchar la percepción de la comunidad, dejando claro que la apuesta es poder participar, ¿sí?, en esta etapa, que se puedan dar recomendaciones, que sus recomendaciones puedan ser tenidas en cuenta. Aquí los retos son enormes, los acuerdos están invitando a una participación masiva, pero esta participación también tiene que hacerse con mucha responsabilidad. Desde el Estado, como decía, que tiene que aprender cosas que le ha costado a través de las décadas y que son las cosas nuevas que tiene que abordar, y es cómo generar una mayor y más fluida articulación con las organizaciones para determinar las decisiones sobre lo que pasa en el territorio. Y hay movilización de las comunidades, hay un fortalecimiento desde las organizaciones comunales, las organizaciones sociales, campesinas, y nuestra labor siempre ha sido estar con ellos siempre, estar donde nos han necesitado, acompañar sus procesos pues reconociendo también de que en un eventual acuerdo, en una eventual firma del acuerdo, esa es la forma de garantizar pues, de que la paz pueda consolidarse, ¿sí? De fortalecer las comunidades, de empropiarlas, de que las comunidades sean capaces de convivir en territorios donde ya no va a haber FARC, donde ya no va a haber ELN y donde ya no van a haber otros actores armados. Y ya tenemos una cosa un poquito más clara. La semana pasada, esta semana, hemos estado todo el tiempo con alcaldes, gobernadores y trabajando para que estos 6 meses que vienen incluyan en sus planes de desarrollo metas específicas relacionadas con el tema de víctimas. Eso va a ser fundamental. Uno de los temas que más se ha criticado, se ha cuestionado y en el que más retos tenemos es en la apropiación local, y que la política de víctimas venga desde el territorio y no solo desde directrices nacionales, que además es toda una apuesta también, pues, digamos, de la implementación de los acuerdos, como decía ahorita Diego. Entonces estamos trabajando este tema con los alcaldes, y allí es muy importante además de estas metas. Ha habido unas metas que ha propuesto el gobierno a sus alcaldes y gobernadores, sin perjuicio de que cada uno obviamente tenga sus énfasis de acuerdo a las realidades territoriales, porque no es lo mismo obviamente el Chocó que la Guajira, ni la Guajira que Bogotá, ni Bogotá que el Catatumbo. Entonces allí habrá, pues para eso son los alcaldes y tendrán que decidir cuáles son las prioridades de su territorio. Pero sí hay unos temas como muy específicos en los que hemos planteado a los alcaldes que trabajemos juntos. Es fundamental, sobre todo en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Pues yo creo que la labor fundamental es la garantía efectiva de los derechos de las víctimas. La interlocución que tienen las personerías con la comunidad de forma directa permitirán sin lugar a dudas ese punto, ese componente, y por sobre todo también servir trabajar directamente a partir de capacidades técnicas que tienen que ser fortalecidas en las mesas de trabajo que el componente de víctimas se debe desarrollar. Entrando en materia, creo que en los procesos de desarme, movilización y reintegración, que además a las FARC no les gusta que hablemos de estos términos porque sienten que es una rendición, y yo creo que ahí también tenemos que ser absolutamente innovadores desde la sociedad para
generarles ese espacio donde ellos no se sientan que los estamos sometiendo, sino que les estamos abriendo unos espacios democráticos para transformar nuestra realidad institucional en los territorios. Debemos estar preparados para el tema del conflicto, porque van a llegar de pronto personas que estuvieron ayer en unos grupos que la gente les tenía el temor, como se lo compromete. Hoy en día van a estar compartiendo con ellos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como personeros? Socializarlo, decirle, hombre, muchacho, pasó lo que pasó, y hoy en día ellos están en un tema de que quieren reincorporarse a la vida civil. Entonces, hay que darle la oportunidad. Entonces, para eso están las personerías. La gente cree en las personas, la gente cree en las personerías. Entonces, si la gente cree en la personería y usted le dice, mire muchacho, es un proceso de paz, ya se dio, necesitamos que la gente nos colabore. Entonces, la gente hay que orientarla, educarla, para que nos amoldemos al nuevo sistema que se nos va a presentar y que Dios quiera, porque Dios es el que dispone en este caso, es el que nos va a canalizar a que la paz en Colombia se dé y a que las víctimas hagan ese acompañamiento hasta el final. Porque en La Habana no estamos negociando la rendición de las FARC, estamos negociando una salida política que tiene que ser garantista para la sociedad, para el Estado, pero también para las FARC. En ese punto, yo creo que va a ser muy importante, y retomo unas palabras tuyas, yo creo que en Colombia también tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad. Acá hemos venido borrando históricamente los avances institucionales, hemos venido pensando que lo que hizo el anterior no era importante. Con la salida de los mandatarios locales viene una tragedia. Todos los avances de estos 4 años, en muchos lugares, lo que quiere el nuevo mandatario es borrarlo. Lo que hicieron los personeros en estos 4 años, que yo, desde la Agencia Colombiana para la Reintegración, doy a ustedes el esfuerzo tan grande que hacen ustedes, tan solitario, sin herramientas, sin presupuesto. Hay unos avances que no podemos echar a la basura. Y ahí creo que hay que hacer un acto de responsabilidad con el país. Claramente tenemos muchas dificultades. Yo tengo que reconocer que yo he estado metido 15 años en el territorio viendo la guerra, desde la institucionalidad. Y creo que hoy el país es absolutamente distinto a lo que era a comienzos de los años 2000 o a finales de los 90. Creo que es absolutamente fundamental reestructurar en algunos aspectos lo que es referido al papel de las personerías, mirar cómo logramos de alguna u otra manera establecer, generar varios dientes o generar una política pública que permita un papel mucho más decisivo en este proceso desde lo local, del papel de las personerías. Y creo que en ese trabajo, tanto la academia como organizaciones no gubernamentales como las mismas personerías deben estar muy pendientes para adecuarlo, porque la interlocución y ese papel de puente entre comunidades y lo que se avecina es determinante. Antes lo elegían los consejos municipales, ahora hay un concurso, pero no es claro porque en algunos el concurso está yendo con una entidad nacional como la SAP y en otros está haciendo sin la SAP, y hay muchas frisuras, no hay una claridad frente al tema de las personerías municipales en este momento en este concurso. Yo creo que está en riesgo el futuro de elección de los personeros de Colombia en este momento. ¿Cree que es un proceso independiente o politizado la selección? Yo creo que tiene que politizarse, tiene que ser neutral. Yo creo que todavía hay injerencias políticas que hacen daño al proceso de elección. Yo creo en las personerías, creo en muchos personeros, pero debería ser mejor el proceso politizando. Las personerías tienen que fortalecerse con leyes, o sea, con una ley del Congreso de la República que le dé más herramientas a los personeros. Que no sea el personero, sino sea la institución como tal de la personería, que en los municipios sea la personería, pues, además por la importancia de esta entidad. En municipios es el único funcionario del Ministerio Público que hay en los municipios, en todos los municipios de Colombia. Contravía.